¿Cómo se repone uno de perder 15 millones de dólares? ¿Qué importa la cantidad? Hay que aprender a lidiar con las pérdidas, porque en la vida no todo es ganancia. Si todo fuera ganancia, la gente fuera del casino y saliera millonaria de él. Igual pasa en el negocio de bienes raíces. Yo me doy cuenta un día que soy millonario, fue porque un banquero me lo dijo. Y mi socio y yo en el momento nos miramos así como que somos millonarios, no puede ser. O sea, ¿cómo es esto? En el equity se nos fue un montón de dinero, millones. Fue una muerte de 3 años. Hasta que ya un día Denny me dijo, ya yo no quiero saber más de esto. Y yo le dije, no te culpo, yo no tengo más nada que hacer. Yo viví todas las pesadillas que un inversionista de bienes raíces puede vivir. Y bueno, el invitado de hoy que tenemos es una persona muy, muy especial porque siempre hablo de estudiantes o gente a la que yo he ayudado dándoles coaching, mentoría. Pero la persona que hoy invité al estudio es una persona que ha sido uno de mis mentores. Al principio él no lo sabía porque yo le preguntaba y él me daba consejos y me daba guía, pero él no sabía que yo estaba tomando eso como una mentoría. Así que quiero que conozcan a una de las personas con las que cuando yo empecé a invertir, él ya estaba invirtiendo y él fue de los primeros que contestaba mis preguntas, así como cuando tú tienes dudas y dices, ¿a quién le pregunto? Bueno, una de esas personas era Ricardo Rosales y es nuestro invitado el día de hoy. Ricardo, ¿cómo estás? Estoy aquí honrado por estar contigo, Erika. En verdad que esa introducción no sabía que te estaba dando mentoría en algún momento. Pero eso es lo importante de establecer amistades, ¿no? Cuando uno ve algo en alguien, por ejemplo, yo te veía a ti haciendo las reuniones de los hispanos, me acuerdo yo, de la Cámara de Comercio Sí. de acá de Houston, y yo a ella la quiero apoyar porque ella está haciendo una comunidad, estaba enseñando a mucha gente a conseguir y a construir sueños. Ujú. Y yo en verdad, Erika, nunca tuve eso, nunca tuve la ayuda de alguien, nadie me dio la mano. Yo empecé mucho antes, en el 2008, entonces en aquel momento no había la conectividad que hoy día podemos tener por estos videos, por ejemplo, de YouTube o por podcast o los RIAs, como le llaman. Sí habían, más yo no sabía dónde estaban. Entonces, cuando yo empecé, fui yo solo y cometí muchos errores que pude haber eliminado si hubiese tenido a alguien al que yo le hubiese podido hacer preguntas de cómo hacer, qué hacer, cómo invertir, cómo conseguir dinero, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es como cuando somos padres y le queremos dar todo a nuestros hijos, Sí. lo que nosotros no tuvimos, se los quisimos dar a ellos. Entonces, o se lo queremos dar a ellos, aquellos que tienen hijos y tienen esa fortuna de tener niños, ¿no? Así veo yo a la gente cuando me llegan y me hacen preguntas. Y más cuando vienen genuinas, o sea, vienen del corazón, sin necesariamente querer robar algo de uno, ¿no? Entonces, así te veía. Y por eso yo siempre cuando me preguntabas, yo te respondía esto, con mis mejores respuestas del momento, pues. Claro, porque tú ya tenías experiencia y tienes mucha razón. Yo siempre les platico que cuando yo comencé en 2015, finales de 2015, que suena como hace mucho tiempo, hace realmente 10 años, no había la misma cantidad de información que hay ahora, los recursos, prestamistas, softwares, todo ese tipo de marketing que son podcasts y demás para que tú puedas abrirte al mercado. Antes era, y más cuando tú empezaste en 2008, era aún más complicado, ¿no? Ahora hay muchísimos recursos, pero en ese momento yo decía, yo quiero que alguien me enseñe en español, no había nadie enseñando en español, yo en ese momento no tenía seguro social, entonces decía, pues yo no puedo conseguir préstamos porque no tengo seguro social. Y, y ser mujer y ser hispana y ser inmigrante era como que muchos puntos que yo pudiera tomar en contra, pero yo decía, bueno, si no hay nadie enseñando en español, ni nadie que me enseñe, pues yo voy a ser esa persona, pero no lo puedo hacer sola. Y fue cuando busqué gente como José Luis Salazar, como Sandy Forsyth, que en ese momento estábamos trabajando juntas, como contigo, como con Coromoto, ¿te acuerdas que hacíamos los eventos? Y realmente todo lo que he avanzado en este proceso ha sido gracias a gente como tú, que aunque yo no les decía, necesito tu ayuda, una pregunta era, necesito tu ayuda y siempre tenía respuesta. Y de hecho, ¿te acuerdas que algunas veces fui a tu oficina
Y te decía, ay, voy a pasar por ahí nada más a platicar. No, realmente me arreglaba y todo iba lista porque tengo preguntas para Ricardo y necesito que me ayude. Y muchas veces lo hice. Entonces, yo siempre agradezco esa parte porque inclusive en una cuestión de la casa, ¿te acuerdas que una vez te dije, hey, están pasando estas cosas? Sí, Si todo esto de espíritus y energías, lo creas o no, existe. Entonces yo me acuerdo que te llamé e inclusive me dijiste, Erika, haz esto y funciona, ¿no? Entonces, esa parte para mí, y quiero aprovechar para agradecerte porque ha sido importante hasta la fecha, hasta el día de hoy, porque estuvimos juntos en un evento recién en Florida, donde fui invitada tuya a un panel y estuvimos conversando de cómo está el negocio en este momento. Así que pues aprovecho para agradecerte desde ese momento hasta el día de hoy y seguimos avanzando en el proceso, pero quiero saber y quiero que la gente conozca quién es Ricardo Rosales, no el inversionista, no Ricardo Rosales el mentor, no Ricardo Rosales el empresario. ¿Quién es Ricardo? ¿Eres inmigrante? ¿No eres inmigrante? ¿De dónde eres? ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Platícanos. eso es una excelente pregunta. Yo nací aquí en Estados Unidos por casualidad. O sea, mis padres estaban estudiando en el college acá, mantenidos por mi abuelo, ¿ok? Y yo nací. O sea, tuve la suerte de nacer aquí en este país. Pero de pequeñito me llevaron a Venezuela. Y la idea era de que mis padres se regresaban de nuevo a Estados Unidos a seguir estudiando. Pero en Venezuela hubo, en aquel momento, eso fue en el año 78, en el 79, 80, hubo como que un problema financiero en donde la moneda se devaluó mucho. Y mi abuelo, que era quien que costeaba los gastos de mi padre, de mi papá y mi mamá, les dijo, ya no puedo seguir pagándoles allá en Estados Unidos, así que se tienen que quedar acá. Y ellos dejaron todo lo que tenían aquí, básicamente no regresaron nunca, fueron de vacaciones y allá se quedaron. Entonces yo crecí en Venezuela hasta los 17 años, ¿ok? Y por eso mi primer lenguaje es el español. Eh, Aunque hoy día pienso mucho de inglés y hablo, se me hace más fácil hablar el inglés, porque ya tengo 30 años en Estados Unidos. Y es como que el cerebro de una vez se acostumbra a trabajar en el lenguaje con el que se está moviendo, ¿verdad? Pero bueno, para hacerte una historia larga corta, Erika, yo a los 17 me vine aquí por una apuesta que le gané a mi papá. Yo era un adolescente muy difícil, o sea, yo me portaba muy mal. Lo que hacía era ir a la fiesta, parrandear, como le llamamos en Venezuela, Sí. tomar, estaba entregado al alcohol en aquel momento, pero era porque no tenía motivación, no sabía qué quería hacer. Y casi yo pierdo mi último año escolar en Venezuela por eso, porque no iba a las clases, ninguna materia la pasaba, o sea, era el peor estudiante que podía haber. Y mi padre se dio cuenta de eso y me dijo, hijo, yo sé que tú no eres bruto, tú lo que pasa es que estás descarrilado. Pero ¿qué pasa si tú pasas las materias que tienes que pasar en el verano? Me habían quedado 5 de las 7 que veía, imagínate tú. Y las que pasé fueron deporte, yo era buen deportista, era un atleta, y inglés. O sea, siempre he hablado inglés, desde chiquito me han metido en colegios que enseñan ese tipo de cosas, el lenguaje. Pero me quedó matemática, física, química, castellano, o sea, eran 5 materias. Y las pasé todas en el verano, pero fue porque tenía motivación. Él me dijo, si tú pasas esa materia, te voy a llevar a Miami, porque tú eres americano, y allá te voy a comprar un carro nuevo y te voy a poner en un apartamento y te voy a inscribir en el college. Y yo, Miami, ya yo había ido a Miami, me encantaba. Y yo le dije, wow, está bien, vamos. Y fui, las pasé y él, apenas le llegué con el título, esa misma tarde me llevó y me compró un pasaje y nos vinimos a Estados Unidos a los 2 días. O sea, fue muy rápido. Mi papá siempre ha sido un hombre muy exitoso y en aquel momento podemos decir que él no era multimillonario, pero le iba muy bien. Y tenía como quien dice, la posibilidad de poder brindarme ese cambio de vida, ¿no? Entonces llegué a Estados Unidos, trabajé con él, ya yo trabajaba con él en Venezuela, por eso que yo tenía dinero para hacer mis cosas. Y bueno, tuve una hija ahí rápido a los 19 años de edad que me cambió la vida. Okay. Y mi padre y yo empezamos a tener problemas
porque yo andaba todavía, ya había vuelto a tomar como quien dice, los malos pasos. Lo que había dejado en Venezuela, ahora lo estaba haciendo acá. Y peleábamos mucho, y más porque él era mi jefe, entonces él se daba cuenta de todo lo que yo hacía, lo que no hacía, si llegaba tarde. Y un día me fui y empecé mi aventura, como quien dice, por mis propios medios, ¿no? En la vida. Pero tenía una hija allá y con esa niña yo tenía que proveer de alguna manera u otra. Y yo estaba siendo irresponsable al no darle a la mamá mensualmente dinero, ni tener seguro y esas cosas. Y bueno, intenté varias cosas, me fue bien en algunas cosas que intenté en el momento, pero no voy a caer en detalles porque si no estamos aquí 3 horas. Y me encontré un día en una encrucijada en donde no tenía nada que hacer, no tenía dinero, vivía en casa de mi mamá y no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y vi un comercial de la Naval y dije, wow, esa gente viaja, tienen seguro, tienen un cheque. Yo quise ser militar cuando era joven, quería ir a una escuela militar, pero no sé, mi papá y mi mamá nunca me enviaron. Y yo dije, ya en ese momento tenía 20, 21 años, dije, ¿sabes qué? Ya yo puedo tomar mis propias decisiones y agarré y me metí en la Naval y estuve 4 años ahí. Eso me cambió la vida, Okay. me dio una mentalidad que en verdad no sé si lo hubiese podido desarrollar si no hubiese entrado ahí. Okay. Pude empezar a pagarle a mi ex esposa todos los meses para que mantuviera a mi hija, Okay. el seguro, todo ese tipo de cosas. Pero estando en la Naval me di cuenta que habían taladros petroleros en donde yo estaba en Corpus y en el barco salíamos en el Golfo de México siempre. Y yo me preguntaba cuánto dinero ganará un mecánico en esos taladros petroleros, porque yo era mecánico en el barco. Y ya yo sabía en el segundo año que no iba a estar ahí mucho tiempo, porque ahí uno no es libre, ¿no? Uno no puede tomar sus propias decisiones. Y eh, yo cuando entré quería hacer carrera como militar, pero cuando me di cuenta cómo era la política de la Naval, dije, esto no es para mí, no para tanto tiempo. ¿Cuántos años estuviste? 4 años. Eh, y de eso podemos hacer 10 podcasts, o sea, solamente de ese periodo de mi vida. Pero bueno, me puse en la mente como que voy a ir a trabajar en esos taladros petroleros, ahí se gana más dinero. Y dicho y hecho, ya cuando me salí de la Naval, yo tenía 19 ofertas de trabajo aquí en Houston, por eso yo me mudo a la ciudad de Houston. ¿Cómo llegaste? ¿Y de qué trabajabas? Bueno, empecé, te voy a hacer una pregunta, vamos a ver si la pegas. Tenía 19 ofertas de trabajo, ¿ok? Ajá. La más barata eran $12 con 47 centavos la hora. Okay. ¿Ok? Como aprendiz para aprender a poner válvulas juntas. Okay. La más que me pagaba eran $110,000 al año con una compañía que no voy a no voy a mencionar el nombre, que tiene turbinas. Y era para trabajar en las turbinas, en los taladros. Okay. Y aparte de los $110,000 me pagaban también como que diario por ir a las turbinas a arreglarlas. ¿Cuál crees que tomé? Y entre esas dos habían un montón. O sea, me ofrecieron de 70, de 60, de 50, de 90. O sea, ¿El de las turbinas? No. agarré la de $12 y 47 centavos. Ya, pensé porque turbinas no. Bueno, Porque no agarraste. No sé por qué, si estaba bien pagada, pero. estaba muy excelentemente pagado. De hecho, en ese momento mi esposa, mi novia, en aquel momento me dijo, tú eres estúpido, ¿qué? ¿Cómo vas a tomar la oferta más económica? Y lo que pasó fue que yo vi algo en esa compañía que no vi en las demás. La gente estaba contenta trabajando ahí. Ok. Y cuando yo iba a las entrevistas, ellos me entrevistaban a mí, pero yo también los entrevistaba a ellos. Algo que aprendí con mi padre desde pequeño, que siempre las entrevistas son de dos, no es de uno nada más. Ajá. ¿Ves? Si yo, por ejemplo, estoy entrevistando a alguien para que trabaje conmigo, yo espero que ellos también a mí me hagan preguntas. Si no me hacen preguntas, esa persona no la quiero trabajando conmigo. Okay. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo fui a la entrevista, en FMC, se llamaba esa compañía en aquel momento, ellos ahí me hicieron preguntas, eran como 6 personas, y yo también les empecé a hacer preguntas, y ellos como que se intrigaron más por mí, y les pregunté, ¿y puedo caminar por la empresa y ellos me dicen, ¿para qué? Y es que yo quiero ver la gente cómo se desenvuelve aquí. Y a ellos les pareció muy raro eso.
¿cómo que tú quieres ver a la gente? Sí, yo quiero ver si están contentos, porque si no están contentos, yo no les voy a hacer perder el tiempo a ustedes. Y ahí en FMC fue donde yo vi que la gente era feliz. Yo decía, pero no puede ser, todos los departamentos a los que voy, ellos todos tienen una sonrisa en la cara, todos saludan con gusto a Manuel, saludos a Manuel Zaragoza, si te ha visto este video, él es de la Ciudad de México también. Él fue el que me reclutó en ese mundo. Y todos lo saludaban a él y me saludaban a mí, él les decía, no, él es uno que estamos entrevistando. Y me gustó mucho eso. Entonces yo acepté esa oferta, era como un principiante, por llamarlo de esa manera. Y fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en mi vida en aquel momento. Pero estabas jovencito. ¿En qué momento? No sé. Ahí ya yo tenía unos 25 o 26 años. ¿En qué momento tú llegas a bienes raíces? Porque tú dices, yo estaba en un trabajo donde se veía que la gente era feliz y de repente apareces en bienes raíces. ¿En qué momento tú entras a los bienes raíces? Bueno, gracias a ese trabajo, yo cuando no estaba offshore, en los taladros en el mar, porque yo me especialicé fue eso, en el mar, yo no hacía nada. Y mis amigos que hacían lo mismo que yo, ellos lo que hacían era comprar lanchas, comprar juguetes y viajar y no sé, y gastarse el tiempo que sí, pescando o cazando. Yo no era de eso. Yo decía, yo tengo que hacer algo con mi tiempo y con el dinero que estoy generando ahorita, porque estaba generando buen dinero. Yo fui de ganar $12 la hora a $200,000 en menos de un año. Oh, wow. ¿Me entiendes? Tenías capital. Y empecé a hacer capital. Okay. Entonces, como que me puse a buscar y leí en algunos de los libros que yo estaba leyendo que el 90% de la población en el mundo se ha hecho millonaria por medio de bienes raíces. Ajá. Y yo dije, ok, entonces eso es lo que yo debo hacer. Okay. Y ahí es donde yo empiezo a estudiar sobre bienes raíces por internet, por mis propios medios. Y es curioso porque ahora que tú lo dices, hay mucha gente como tú que empieza en bienes raíces no porque quiera dejar su trabajo o no porque quiera aprender, simplemente tienen un buen ingreso y querías multiplicarlo, querías invertirlo en algo. No era tu idea en ese momento dejar de producir esa cantidad. No, yo no quería hacer un bienes raíces 100%. Nunca. O sea, a mí me encantaba mi trabajo. A mí me encantaba ir a las compañías con las que trabajé. Estoy agradecido con todos los trabajos que tuve. Y yo no soy de ese tipo de persona que dice, tú tienes que dejar de trabajar para... Ajá. No, esto no es para todo el mundo. Ser empresario o ser emprendedor no es para todos. Es para todos. Y yo era feliz trabajando con otra compañía que me pagaba bien, tenía buen estilo de vida, todas mis cosas estaban cubiertas y tenía mis inversiones. De hecho, yo me doy cuenta un día que soy millonario, ojo, en papel, no en dinero, sino en papel, fue porque un banquero me lo dijo. Y mi socio y yo en el momento nos miramos así como que somos millonarios, no puede ser, o sea, ¿cómo es esto? Porque teníamos muchas casas y las teníamos rentadas. Comprabas para rentar. Sí, y las vendíamos, o sea, lo que primero saliera, lo nuestro era, si se vende bien, si se renta bien, no importa. Pero vamos a hacer lo que más podamos. Tú tenías un ingreso, no dependías. No dependíamos de los bienes raíces. Fue hasta el año 2015 que me dieron layoffs, como lo llaman aquí en Estados Unidos. Y yo me tuve que poner a pensar, ¿será que hago bienes raíces? ¿Será que hago algo con las ventas? Porque soy buen vendedor también. Y dije, ya sé hacer bienes raíces. Ya había hecho más de 100 casas part-time. Así que el que me diga que no puede trabajar part-time en un negocio está equivocado. No, lo que no tiene es prioridades en la vida. Yo tenía mis prioridades. Mis prioridades era ir a mi trabajo, cumplir y hacerlo bien. Y en el tiempo libre, buscar casas, buscar más dinero, buscar lender. ¿Cuántos años estuviste trabajando e invirtiendo? Desde el 2008 hasta el 2015. 7 años. Sí. Y eso parece un punto excelente, Ricardo, porque eso es algo que yo le digo a la gente. Inmediatamente hacen un deal y quieren dejar su trabajo. Y de hecho, en una conversación que tuve precisamente con Randy aquí la vez pasada, yo le decía, es que tú eres un empresario que quiere invertir. No es lo mismo que alguien que quiere dejar su trabajo o no tiene plata y quiere generar con los bienes raíces. Son caminos bien diferentes. Y creo que alguien que tiene un buen empleo, con un buen sueldo, si está contento con eso, puede invertir sin dejar su empleo. Ahora, si lo quieren dejar, esas son otras opciones. ¿Tú qué le dices a esa gente?
ahorita tocando que estamos en este punto, hay gente que quiere, como tú estabas en ese momento, generando buena plata e invirtiendo, hay otros que quieren dejar su trabajo. Tú que ya tienes experiencia en esto, ¿qué le dices a esa gente que tiene su empleo, gana bien y quiere invertir? ¿Y qué le dices a los que quieren dejarlo? Por ejemplo, los que trabajan bien, los que trabajan y ganan buen dinero y quieren invertir, háganlo ahorita, ese es el momento. O sea, bueno, siempre es el momento. No necesitan dejar su trabajo. No necesitan dejar su trabajo, lo que necesitan es contratar gente que vaya y verifique por ellos que el trabajo se está haciendo o pagarle a un mentor. Lo mejor es, para cualquiera de los dos, es un mentor. Porque el mentor te va a eliminar la mayor cantidad de errores que uno puede cometer. Igual vas a cometer errores. Siempre se van a cometer errores. Pero el mentor te puede guiar y decir no vayas por aquí o anda por allá, ¿verdad? Lo que le pido a la gente es que vayan y se aseguren de que el mentor que estaban contratando los va a guiar en lo que ustedes necesitan, ¿ok? Un mentor de wholesaling es muy diferente al de un Burr o de un Fix and Flip o el de Innovations. Hay tantas cosas ahora, para cada uno hay algo, ¿verdad? O de marketing o de cómo escalar negocios, porque yo puedo aprender a hacer wholesaling, pero ¿cómo yo escalo eso? ¿Cómo lo hago más grande? ¿Verdad? Entonces, siempre hay mentores que te ayudan a ciertas cosas. Y eso tiene un costo. Sí, por supuesto, es educación que te va a ahorrar errores, tiempo, dinero. eh, y para mí, creo que el tener mentores, no un solo mentor, mentores, fue importante, porque en ese momento no había un mentor en español cuando yo empecé. Tú eres de los pocos que habla español, que en su momento era esta señora que tiene Marilyn, Sí. que ella también enseñaba, pero en inglés, no enseñaba en español. Entonces, la única persona que en sí yo podía preguntar en español, pues eras tú, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado la atención y sobre todo por la claridad con la que tú manejas la información. Una de las cosas que a mí más me impresionó, y se lo platico a la gente, es cuando yo te conocí y tú hacías mucho wholesaling y fix and flip. Inclusive tú tenías las máquinas para mandar las cartas. Yo tenía todo. O sea, hacías todo tú y tenías tu podcast. De hecho, nos invitaste a tu podcast a María y a mí y demás y todo iba muy bien y de repente... Cuando ustedes se llamaban Dislatina Vice Houses. Todavía lo tengo, This Latino Vice Houses. Y me acuerdo fuimos y él nos invitó y todo iba viento en popa cuando de repente llega en 2017 Harvey. Platícanos tu experiencia de Harvey, pero porque creo que todos aprendimos, todos los que te escuchamos, hemos aprendido de esa experiencia, no solamente en cuestión económica o financiera, sino en cuestión de carácter, en cuestión de ser transparente y en cuestión de cómo se resuelve cuando la situación no sale como lo tenías planeado. Y no solamente no sale como lo planeaste, sale mucho peor No, de lo que pudiste. eso fue un desastre. ¿Qué Eso, pasó en 2017? ¿Cuántas casas tenías haciendo fix and flip? nosotros, eso fue la tormenta perfecta, por llamarlo de esa manera, para destruir lo que habíamos construido, ¿no? Pero también todo pasa por alguna razón, Erika, y yo no cuestiono el paso en el que el universo me pone, ¿no? Por algo pasé por ahí. En el año 2015, cuando a mí me hacen layoff, yo tenía 2 socios y con ellos dos comprábamos casas, las arreglábamos y las rentábamos. Luego entra otro socio más, pero en la parte de las máquinas, de imprimir las cartas y todo eso, que fue como que un socio capitalista para la parte del marketing. Y porque la idea era vender ese servicio a otras personas también. Y luego entra otro socio que tú conociste, a Denis, que él entró en la parte del wholesaling. Pero Denis viene de último, él no estaba de primero. ¿Qué pasó? Que mis primeros 2 socios, a los que quiero mucho todavía, igual tenemos años que no hablamos, pero cada uno de ellos anda en su propio universo, ellos tienen su trabajo, ellos tienen sus casas. Ellos como que no querían, la visión de nosotros cambió. Entonces ellos no querían tomar los riesgos que yo estaba tomando. Y un día me dijeron, tenemos que hablar porque tú quieres hacer esto y nosotros no queremos, nos da miedo, especialmente de la manera en que tú quieres crecer. Y yo le dije, bueno, si ustedes y yo no estamos de acuerdo, la mejor manera es que yo los compre a ustedes
o que ustedes me compren a mí y ustedes siguen con casas, yo sigo con el wholesaling y con el fix and flip y todos felices. Entonces, ahí hubo varias compras de compañías. En las de casas de renta se fueron con ellos dos. La parte de las cartas y eso yo la adquirí del otro socio y me quedo con Dennis. Cuando me quedo con Dennis, esto es en el año 2017 temprano, teníamos como 15 proyectos andando de fix and flip. Nosotros hacíamos puro fix and flip, hacíamos para la renta también, pero no hacíamos wholesaling de nada, ¿ok? No nos hacía falta, porque es que nosotros teníamos el dinero, teníamos el private money, teníamos todo. Todos se quedaban. Todo se quedaba con nosotros. Empezamos a crecer un poco más rápido y llegó un momento en donde teníamos, recuerdo yo antes de Harvey, en ese lugar donde te invité, que hicimos el podcast y todo, estamos haciendo como 20 casas o 27 por ahí, no recuerdo los números exactos, pero por ahí andaba. Pero teníamos 20 y pico más en contrato, con el dinero ya listo para cerrar. Y cuando Harvey sucede, se me inundan varias de las casas con las que yo estaba comprándole a mis primeros dos socios. Y eran casas que no tenían seguro de inundación, porque eran casas que no estaban en lugares de inundación. Entonces, para yo salir del paso de ellos, porque dije, tengo que cerrar esas transacciones, porque si no salgo de ellos no voy a poder avanzar bien en lo otro. Nosotros agarramos todas las cuadrillas que teníamos de trabajadores y las pusimos en las casas a la renta. Todas esas casas se arreglaron con dinero de la empresa básicamente mía. Okay. Y eso costó casi $200,000 por las 5 casas. Eran como $50,000 por casa más o menos. Al costo, ¿ok? Eso era porque todas esas casas se inundaron 6 pies, 8 pies. Fue un desastre. Casi todas estaban en el sur de Houston. En el área de Friendswood, por ahí, en Angleton. Bueno, y es que se inundaron como 100,000 casas. No, fueron 300,000 casas. Imagínate. Sí. Entonces, bueno, solventamos esas 5, salimos de ellos, cerramos todo. Cuando nos dirigimos a arreglar las otras que tenía, también cerré las otras 20 y pico que teníamos en contrato. Porque no pensé que nada malo iba a pasar, porque mis cuadrillas todavía estaban ahí. Apenas cierran todas estas casas en un periodo de 2 o 3 semanas, se me van todos los empleados. Porque se van a trabajar con FEMA. FEMA paga mucho más. Claro. O sea, imagínate, había, como dices tú, 300,000 casas que inundaron. Todas esas casas necesitaban contratistas para remodelación. Esa fue una crisis de contratistas en Houston. Nosotros en ese momento, cuando agregamos los nuevos préstamos, nos montamos en casi $250,000 al mes en intereses. ¿Cuánto? 250,000 en intereses. Y las casas detenidas. Y ahora me quedé sin gente. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos dinero y estábamos cerrando más negocios. Yo no vi problema en seguir pagando los préstamos, ese tipo de cosas. Pero ya llegó un momento en que nos empezamos a preocupar porque nos tuvimos que, de fix and flippers, nos tuvimos que convertir en wholesalers. Primero, número 1, para poder producir el dinero que teníamos que producir para pagar esos préstamos. Y nosotros no éramos wholesalers, no sabíamos hacer wholesaling, sabíamos el proceso del wholesaling, más no todo lo que lleva a ser un wholesaler, ¿verdad? ¿Dónde están los compradores? Entonces, ¿qué pasó? Que también muchas propiedades bajaron de precio. Así que de esas que teníamos, que habíamos comprado, las que recién compramos ya no valían lo que pagamos. ¿Y ahora qué hacemos? Y las que teníamos tampoco, porque bajaron de precio. Entonces, solamente en esa vuelta, en el equity, se nos fue un montón de dinero. O sea, pero millones. No me he puesto a sacar ni siquiera la cuenta, porque es como una muerte lenta. Fue una muerte de 3 años, por llamarlo de esa manera, porque por 3 años Denny y yo tratamos de hacer lo que pudimos. Hasta que ya un día Denny me dijo, ya yo no quiero saber más de esto y me voy a hacer otra cosa. Él es ingeniero. Y yo le dije, no te culpo, yo no tengo más nada que hacer, no sé qué más yo pueda hacer. Y yo seguí, como quien dice, batallando, ¿verdad? Entonces, yo viví todas las pesadillas, podemos llamarlo así, que un inversionista de bienes raíces puede vivir.
¿Y cómo saliste de esa situación? Afrontando las situaciones. O sea, eh, yo puedo decir que un 90% de esos inversionistas se fueron bien, pero un 10 no. O sea, y ahí aprendí una lección muy valiosa, que es que nunca vas a hacer a todo el mundo feliz, no importa lo que tú hagas. De hecho, hasta lo que hiciste felices te pueden llegar y pegar puñaladas por detrás después. Eh, yo debí haber escuchado más a Denis en algún momento. O sea, hay muchas cosas que pude haber hecho para, como quien dice, solventar todas esas propiedades, terminarlas, porque ese era el problema, que no las podíamos terminar. Y después cuando conseguíamos la gente ya no teníamos dinero. ¿Perdiste dinero? Sí, estuvo eso. ¿Cuánto dinero? Más de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Sí. ¿Cómo se repone uno de perder 15 millones de dólares? Es que yo creo que no importa la cantidad, Erika. Las pérdidas son... si uno pierde 50,000 o uno pierde 15 millones, no es cuestión de la cantidad, es cuestión de cómo uno sigue avanzando en la vida. O sea, ¿qué importa la cantidad? Hay que aprender a lidiar con las pérdidas, porque en la vida no todo es ganancia. Si todo fuera ganancia, la gente fuera del casino y saliera millonaria de ahí. Y así no funciona. Del contrario, uno entra al casino y no sale sin menos dinero, casi siempre. Son muy pocos los que logran ganar. Igual pasa en el negocio de bienes raíces. Si tú tuvieras al Ricardo en 2015 sentado enfrente de ti, ¿qué le dirías? El ego, que lo tiene que bajar, porque tenía un ego muy grande. Pero eso fue algo que se construye con la misma, con el mismo crecimiento rápido que tuve, ¿no? O sea, sin querer uno desarrolla otra, se convierte en otra persona. Uno sí cambia. Uno sí cambia. Uno es una persona muy diferente, millonario al pobre. De bueno y de malo, porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Y uno cambia. Uno cree que cuando uno tiene tanto dinero entrando y tienes tantas oportunidades. Erika, a mí me llegaban millones de dólares. O sea, no, que es que yo no sé cómo conseguir 100,000 para el flip. No, yo tenía 5 o 10 millones ahí esperando. Lo que yo no tenía eran suficientes casas y más gente para seguirlas haciendo. ¿Me explico? Y cuando tenía las casas no tenía la gente. Entonces, pudo haber sido más grande el golpe. Gracias a Dios tuve muchos prestamistas que... Y siempre acuerdo que dices que hablaste con tus prestamistas. ¿Cómo hablas con un prestamista cuando el proyecto que tú tienes obviamente no salió como se tenía planeado? Bueno, hay unos que lo entienden. Por ejemplo, los más grandes, ellos lo entendieron perfectamente. Y de hecho, de ellos fueron los primeros de los que yo salí. Okay. De los con los que tenía 3 millones, 2 millones, 1 millón. Eran los más pequeñitos, los más fastidiosos. Eran como que los que tenían más miedo de perder. Y eso fue lo que terminó pasando de parte y parte. Que con esos como que terminaron las cosas mal. No los pude solventar al 100%. Algunos me ejecutaron las propiedades con todo el derecho, porque ese es el derecho que tiene un prestamista, ¿verdad? Casi todos trabajaron conmigo hasta el final. Pero eso no significa que estaban contentos, ¿verdad? Pero nadie quiere entrar en un negocio y perder. Uno entra en un negocio para ganar. Pero esos son los riesgos que se toman cuando entramos en negocio. ¿Qué estoy esperando yo que venga una tormenta de esa Nadie. Y haga lo que hizo? O sea, y yo no fui el único. Yo conozco de otros que se fueron mucho peor que yo. Muchos regresaron a sus trabajos corporativos Sí. y dejaron las inversiones. Sí. Muchos se bajaron del barco, como decimos, ¿no? Sí. Y el mercado cambió para todos. Lo que pasa es que yo en ese momento no podía regresar a mi trabajo corporativo, como que ya no existía. También hay una cosa que se llama el termostato financiero. Y si ya yo había aprendido a hacer lo que había hecho,
¿por qué me voy a reducir a irme a otra cosa? Lo que tengo es que cambiar el vehículo. Y eso es lo que he hecho una y otra vez, es cambiar el vehículo, no lo que tengo acá. Yo siempre he sido millonario, siempre. Así el banco diga otra cosa, porque soy millonario de mente y de espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo digo me veo sin dinero de repente, bueno, tengo que ver qué es lo que tengo que hacer para arreglar eso para que el dinero venga. Pero si yo tengo mente pobre o de escasez, no hay, no tengo, no tal, no esto, no aquello. Sí, me va a tocar hacer un cambio de ese tipo porque vengo desde la escasez. Es sencillo, Erika. Nosotros no salimos de este edificio. Es más, en este mismo edificio, ¿cuántas oportunidades no hay? Entonces las oportunidades están por todas partes. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a reconocerlas. Y lo más importante es desarrollar una mente millonaria. Si uno no desarrolla una mente millonaria, no es, yo se lo digo a mi equipo de trabajo siempre. Nuestro mundo externo es una reflexión de nuestro mundo interno. Si tú no eres rica adentro, acá adentro, espiritualmente, de buenas vibras, ese tipo de cosas, ¿cómo esperas tener cosas buenas en la parte de afuera? ¿Ves? Entonces yo siempre tuve esa mentalidad y me entendí que eran situaciones por las que tenía que pasar para aprender. ¿Ok? Entonces, claro, tú me dices, oye, Ricardo, pero si ya tú hiciste 50 casas, yo me puedo mudar de ciudad, Eric, hasta aquí mismo, en esta misma ciudad. Yo tengo gente que sabe por lo que yo pasé y me dicen, ¿qué dinero hazlo? Claro. Y yo le digo, no, ya yo tomé de esa agua y no me interesa. Y ya no. Ahora, ¿qué estrategia de inversión es la que te gusta más? A mí el wholesaling. ¿Por qué? El wholesaling es un negocio de marketing, de ventas, ¿verdad? Es negociar, es solventar problemas también para el vendedor. Y eso es algo en lo que yo siempre he sido bueno, es negociar y solventar problemas para otros. Entonces, por eso es la que más me llama la atención. Ahora, esa no es una estrategia de construir riquezas, ¿ok? Es una estrategia que te puede dar dinero para que vivas bien, pero es una carrera de ratas. O sea, estás ahí en ese hamster wheel, en la rueda esa, pedaleando. Es como cualquier otro negocio. Es como un trabajo. Es que yo creo que es peor que un trabajo, porque en un trabajo tú cumples tu horario, tú haces tus tareas y te pagan. Aquí no, aquí vamos a ver cómo es que si vamos a cobrar algún día, ¿verdad? Entonces hay que invertir en mercadeo, hay que invertir en cold callers, en textos, en data, en la habilidad de la persona para cerrar un contrato. Total, en personas con habilidades y en marketing. Yo haciendo mis taxes siempre me doy cuenta que mi gasto más alto es marketing. Sí. Y el segundo es las personas que hagan eso. Porque tú puedes decir que gastas en un negocio que son llamadas y mandar contratos por DocuSign. Realmente donde gastas, como dice Ricardo, es en marketing. Sí. Y en mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé que yo no hablaba inglés, pues yo tenía que buscar quién negociara por mí. Claro. Y a mí no me entendían, ¿no? Ahorita ya se ha vuelto algo que ya es parte del negocio. No negocio porque hay quien negocia, ¿no? O hay quien hace las llamadas frías y demás. Pero al principio yo tenía que buscar esa parte. Yo hacía todo, ¿no? Nada más que no negociaba, porque pues no me entendía. Yo hablaba inglés, el problema es que nunca me entendían. Ese era un problema, ¿no? Y hasta que encontré a María, tú conociste a María, igual la conoces. Ella, su inglés es muy bueno y ella es súper sociable. Entonces, ya con ella yo trabajaba muchos días. Ahorita ella ya tiene un negocio de wholesaling, pero de madera, por ejemplo, ¿no? Pero lo que tú dices es lo mismo. Es muy cierto. O sea, es un negocio. El producto cambia, pero es un negocio. Entonces, es lo que uno ha hecho. Y lo que yo he hecho es cambiar los vehículos. Además que uno a veces es como el carro. Ahorita veníamos hablando de tu carro, ¿verdad? Y del mío. Entonces, llega un momento en que a lo mejor si te cansas del carro, ¿qué haces? Lo cambias. Lo cambiaste. Ya no tienes un Toyota, ahora tienes un Chevrolet. O ya no tienes el Mercedes, ahora tienes un BM. Pero uno cambia el vehículo. Entonces, lo que uno no puede dejar de cambiar es enriquecer la mente. Y cambiar la mente de inversionista, porque el invertir con una mentalidad como la que venimos muchos de nuestros países, y tú lo sabes, Ricardo, no es lo mismo. Hasta un evento
en inglés y en español es totalmente diferente. La educación es diferente. ¿Por qué? Porque venimos de culturas diferentes, donde vemos la deuda diferente, donde vemos el negocio o como trabajo o como inversión. Entonces creo que lleva desde educarnos a nosotros mismos. eh, Ayer te hablamos de la parte espiritual y esto, pero educarte en que esto es un negocio, hay ganancias, hay pérdidas. Hay que enfocarte, hay que educarte, hay que tener a alguien que te enseñe, pero también verlo como tú dices. O sea, cuando vas empezando, tienes que trabajar más. O sea, dicen, deja tu 9 a 5. Sí, este es un 7 to 7. Claro. Porque, Este es que abro los ojos hasta que los cierro. O sea, así y es. aunque lo cierres, te duermes pensando en a ver qué pasa mañana No, cuando fíjate llegue. que ya yo he aprendido ya a desconectarme de muchas de esas cosas, ¿no? Ya yo a cierta hora yo cierro ya, no me interesa si hoy no se hizo, no se hizo, espera hasta mañana. Eh, Tampoco soy de esos que me voy a levantar a las 4 de la mañana porque tengo que ganarle al planeta completo. No, ya, o sea, no. Yo quiero dormir 8 horas, quiero vivir relajado, porque ¿qué pasa? Que aprendí que cuando estaba construyendo esos monstruos de empresas en Fix and Flip, 50 casas a la vez, no tenía vida. Era tan rico que lo único que tenía era dinero, Erika. Pero no tenía vida, no sé, yo no veía a mi esposa, siempre estaba en la calle, me iba a las 6 de la mañana y llegaba a las 12 de la noche. ¿Para qué? ¿Por qué uno trabaja tanto así? Es ¿Qué, verdad. ¿Qué es lo que uno está buscando cuando uno anda, trabaja? O sea, yo veo ese hustle mentality, como le dicen los gringos, y digo, no quiero nada de eso. Eso está equivocado. Eso no, yo quiero disfrutar la vida. ¿Ves? Entonces, ahora, si tú me dices, tú puedes flipear 50 casas a la vez, sí lo puedo hacer, yo lo sé hacer. Sé cómo levantar el dinero, sé dónde buscar las propiedades, sé cuánta gente tengo que contratar para poder ejecutar el proyecto, pero no lo quiero hacer. Prefiero hacer una o dos, ya, de ahí no quiero más. Porque aparte de eso, las controlo mucho mejor, las saco más rápido. Igualito, estoy en una carrera a largo plazo, no a corto plazo. Y no dependes de eso, porque también tienes otro negocio. Bueno, es otra cosa, yo dependía de eso 100%, entonces por eso tenía que crecerlo tan grande. Sin embargo, teníamos otras entradas, pero no eran suficientes como para uno poder vivir de eso, ¿no? Yeah. Eh, Hoy día no, hoy día hago una por aquí, otra por allá, si esta me gusta me la quedo, si no, no me importa, y independientemente, hasta las que me quedo, eventualmente las vendo, porque me canso de ellas, o sea, es como los vehículos, ¿verdad? Yo todavía no conozco al primer inversionista de bienes raíces que se haya quedado con todas sus casas y sea feliz al final. Escuché alguna vez, y a lo mejor has escuchado que dicen que si cuando te mueres te sobra dinero, hiciste malas cuentas. Bueno, había un señor aquí en Houston Ajá. que ya murió. Yo creo que murió. Él tenía más de 100 casas. No voy a decir el nombre, pero él era director de una orquesta sinfónica de aquí del área. Y era una familia muy adinerada, pero todas sus casas tenían problemas. Todas tenían códigos de violación, estaban vacantes, y el hombre no las vendía porque él estaba aferrado a que ellas valían una cosa y nosotros como inversionistas siempre no, pero si Ya no vale. eso no vale lo que usted cree que vale. Y ese señor yo creo que ya murió. ¿Qué pasó con toda esa casa? Los hijos agarran y las rematan Sí, porque creo. ellos no quieren lidiar con ese problema. Total. Entonces, esa cosa de llegar uno a viejo con un montón de casas y cosas, eso es mucho trabajo. Sí. Lo que uno tiene que aprovechar es construir algo sólido que te permita vivir un estilo de vida, te permita ser libre, ¿verdad? Uno, a la final del día lo que estamos buscando no creo que sea dinero, creo que es libertad. Y Y tiempo con tu familia. eso es lo más valioso que hay, es el tiempo. Ya, porque a veces, y eso yo lo viví con madre soltera, yo trabajaba mucho, decía, para darle a mis hijos lo que necesitan, ¿no? Con el tiempo te das cuenta que realmente lo que necesitaban era a ti. Necesitaban tiempo contigo. Ahorita que tengo mi nieta y paso tiempo con ella, yo digo, esto yo no lo viví con mis hijos, porque siempre estaba trabajando. Bueno, mi hija hoy me preguntó a dónde vas. Yo le dije, no, voy a ver una amiga, vamos a hacer un podcast. No vas a llegar tarde, Exacto, me dijo. Y yo, tranquila, yo vengo temprano. exacto. Y creo que a veces nos olvida, por eso inversiones en bienes raíces es bueno, para que tengas tiempo libre para tus hijos, para tu familia. Y si no tienes hijos en ese momento o familia, para tus padres, para un hobby, para hacer lo que tú amas.
pero sí no perdernos en la ambición. La ambición es muy buena, pero si no la sabemos manejar igual que el ego, nos puede llevar, creo que, a un camino donde no vamos a llegar al mejor lado, a la mejor meta. Y ya que tocamos este tema, estamos a punto de terminar. Quisiera hacerte esta pregunta porque sé que tú eres una persona de alguna manera bien espiritual. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo estás tú a nivel espiritual? Bueno, eso es algo que tengo que practicar a diario, ¿no? Más que Dios es el universo, ¿verdad? O sea, Dios es el creador del universo, el ser supremo. Ujú. Eh, yo soy católico porque crecí en una familia católica. Y esto es una conversación que tengo muchas veces con la gente sobre la religión, ¿no? ¿Qué religión es la que tiene la razón? Si uno le pregunta a un evangélico, es la evangélica. Si le preguntas al católico, es la católica. ¿Y qué hay del budista? ¿Ya? Y del musulmán? Y de todas esas otras religiones que hay por ahí. Entonces, yo he viajado ya al mundo, Bérica, y he convivido con esa gente. En verdad hay un ser supremo. Entonces, todos creo que tenemos el mismo ser supremo, en diferencia a los que creen en otro ser que hay, ¿verdad? Pero es la fe, es lo que hay que tener fe, ¿verdad? Entonces yo practico en tener fe a diario, en creer que ese ser supremo me está abriendo las puertas, que me está dando, poniendo oportunidades, que me mantiene sano, que está mirando por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mis asociados, por mi equipo de trabajo. Y para eso hay que meditar a diario. O sea, meditar es como bañarse. Si no lo haces, las cosas no te empiezan a salir bien. Y ojo, meditar puede ser rezar. ¿Para qué? Es una persona súper religiosa. Ok, recen, está bien, recen lo que ustedes vayan a rezar. Eh, pero es algo que practico a diario y que practico con mi equipo de trabajo también. Nosotros nuestra primera hora en el día no es de trabajo, es de agradecimiento. Nos sentamos todos en la oficina y escribimos las cosas por las que estamos agradecidos, ¿verdad? Y a mí no me importa si tú estás agradecida por Alá, el otro por Buda y el otro por... Está bien, ellos todos tienen su ser supremo. Yo pongo que estoy agradecido por Dios o que estoy agradecido por mis amigos, por mi... A lo mejor mañana cuando haga mi agradecimiento lo voy a hacer, voy a estar agradecido por Erika, por haberme invitado a este espacio, etcétera, 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 ¿verdad? Y desde ahí empieza todo, desde ahí se crece la fe, de ahí dejamos de pensar desde la necesidad y empezamos a pensar más desde la abundancia, que es lo que tengo, porque siempre nos enfocamos en lo que no tenemos. Correcto. Por ahí empezamos cuando arrancamos, ¿no? Es que no tengo, porque si tú te pones a dar cuenta, mucha gente que va a la iglesia, ¿qué va? A pedir. A pedir, ¿verdad? Porque no van a dar ¿Ya? Y agradecer. y a ofrecer. Ujú, es verdad. Porque vemos lo que no tienes. Se dice que al momento de abrir los ojos ya tienes por lo menos 60 cosas por las que puedes agradecer. Ahí va hasta más, o sea, O sea, es más, sin poner un pie en el suelo, ya nada más con lo que veas a tu alrededor. solamente el abrir los ojos, ya, o sea, ya tienes un día más de vida, o sea, entonces yo he adoptado eso del agradecimiento de hace unos años para acá, eh, como que más, porque yo antes agradecía, pero agradecía por las cosas materiales, como que especialmente cuando las tenía, ¿no? Que agradezco por mi casa, por mi tal, por esto. No, pero ¿qué pasa con la vista? Con el poder oler, el oído, poder sentir a la persona. Eh, Esas son cosas que las tenemos y las damos por desapercibidas. Por sentadas. Sí, no, para mí creo que ha sido importante mm, cuando llegué al punto de quiebre en mi vida, el acercarme más a Dios y y a veces digo que la religión es como un intermediario, ¿no? Y hay veces que te puede ayudar y a veces que te puede hasta interrumpir. Por eso hay gente que no cree, porque el intermediario le hizo daño, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que hay algo más grande, hay una fuerza creadora, hay una fuente. Eso es lo que yo creo y creo que en esta industria ha jugado un papel muy importante para mí en mi crecimiento, no nada más en lo financiero, como persona, en mi familia, en mi vida, en la vida y no nada más mi vida de mis hijos, de mi familia en general. Creo que ha cambiado mucho
pero empezó conmigo acercándome a Dios, conectando con Él, haciendo meditación. Dice que cuando haces meditación es porque cuando tú oras le pides a Dios y Él te escucha, pero cuando meditas tú lo escuchas. Cuando uno medita uno se conecta. ¿Okay? Hay una cosa que se llama el quantum field. No sé cómo le llaman eso en español, pero El campo cuántico. el campo cuántico. Pero por medio del campo cuántico hay muchas conexiones. ¿Okay? Y cuando tú entras en ese campo cuántico por medio de la meditación, es más fácil de conectarse y conseguir las cosas que uno quiere. ¿Ves? Hay una cosa que mi esposa y yo hacíamos hace años atrás. Vivíamos en Cypress y siempre íbamos a Katy a visitar amigos. Pero cada vez que íbamos a Katy, yo le decía, vamos a meternos en esa organización de las casas grandes para ver cómo vive la gente rica ahí. Y nos metíamos. Y yo le preguntaba, ¿cuál casa te gusta? Me gusta esa con la teja de este color y esta de este color y este. Y veíamos los carros. Y nosotros decíamos, ¿y esta gente cómo hace para vivir así? Bueno, y eso lo hicimos muchas veces. Muchas veces. De repente lo dejamos de hacer porque ya no veníamos tanto a Katy, por llamarlo de esa manera. Un día construimos una casa y cuando uno se muda a una casa nueva, uno tiene que ir a Home Depot cada rato a comprar cosas que te hacen falta de la casa. Y en el camino a Home Depot paso por la urbanización. Era la misma urbanización donde habíamos construido la casa. Entonces se manifestó lo que ella y yo tanto vimos en aquel momento. Movieron la energía, si se quiere hablar energéticamente, pero bueno, de este tema creo que podríamos hablar y sobre todo con tu mamá, que también le encanta todo esto de la meditación. Un saludo a tu mamá, que la estimo mucho, a tu esposa, por supuesto, que he tenido gusto de conocerlas. Y nada, pues gracias, Ricardo, hemos llegado al final de este podcast, que Ricardo y yo podemos platicar por horas de vida, de negocios, de Dios y de tantas cosas, y ha sido un placer tenerte y tener esta breve conversación y que mucha más gente pueda conocerte y al igual que yo pueda aprender a través de ti experiencias de vida y quiero agradecerte por compartirnos y darnos esa luz, nos da luz en el camino porque a veces se pone oscuro y con el conocimiento nos da luz para avanzar, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Erika, por tenerme. Gracias y nos vemos en la próxima. Te voy a vender de Ricardo cuando venga, porque anda por allá por Venezuela. Cuando regrese lo invitamos. Así que bueno, nos vemos en el siguiente. Acuérdense de suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, un beso.